Soy el doctor Alejandro Espinosa del Instituto para la Síntesis en Medicina. Hoy vamos a hablar sobre los efectos negativos que pudiera tener la ingestión de una proteína que se llama el gluten. El gluten es una proteína que está presente en muchos cereales. Hay diversos tipos de esta proteína llamada gluten. Los más conocidos es el gluten que está presente en el trigo, que está presente en la cebada, en el centeno y en la avena. ¿Por qué se ha vuelto relevante esta proteína y por qué ahora es tan famosa y por qué tantos hablamos sobre el gluten? Pues resulta que hace muchos años conocemos en medicina una enfermedad que se llama la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se caracteriza por una reacción inmunológica exagerada del organismo contra esta proteína del gluten. Lo malo es que esta reacción inflamatoria y de rechazo ocurre en la pared del tubo digestivo, lo cual produce una inflamación grave que daña la mucosa y por tanto la capacidad que tiene el intestino de absorber nutrientes y puede realmente llevar a los pacientes a un estado de malnutrición grave. Es una enfermedad donde los pacientes tienen que hacer una dieta muy estricta evitando el gluten. Lo interesante de esto es que en los últimos años, en los últimos 20, 25 años, se ha empezado a voltear los ojos sobre esta proteína de una forma diferente. Y es que ya no estamos hablando solamente de enfermedad celíaca, sino que nos hemos dado cuenta de que hay un espectro de condiciones que mejoran también cuando se elimina el gluten. Y estamos hablando de un concepto bastante novedoso que se llaman enfermedades asociadas al gluten, que es una cosa diferente. Y desde ahora vamos a hacer una diferenciación. Una cosa es la enfermedad celíaca, que es una enfermedad grave, importante, que pone en peligro incluso la vida del paciente y donde hay una serie de pasos que en medicina conocemos para diagnosticarla, que pueden llegar hasta hacer una biopsia intestinal y asegurarnos de que hay un daño asociado al gluten. Eso es por una parte. Lo otro que se llaman enfermedades asociadas al gluten son ya un montón de enfermedades, estamos hablando ya de más de 50 enfermedades, donde nos damos cuenta que no importa si es una enfermedad neurológica, si es una enfermedad renal, si es una enfermedad de la piel grave, crónica, que nosotros en medicina consideramos que estaba muy claramente definida como una enfermedad autoinmune, no importa. Lo que todas tienen en común es que si a los pacientes les quitamos el gluten, mejoran sustancialmente. Y mejoran tanto que muchas veces solamente eliminando el gluten pueden bajarse la cantidad de medicamentos que toman, incluso a veces se eliminan los síntomas. Esto es una cosa muy importante porque estamos hablando de que nos estamos encontrando con un tipo de respuesta negativa al gluten, no tan abrupta como lo que ocurre en una enfermedad celíaca, pero sí lo suficiente para promover o cooperar con otros procesos que estén sucediendo y que favorecen otro tipo de enfermedades crónicas, que muchas veces son enfermedades que pueden llegar a ser fatales también. Ahora bien, el gluten es una proteína que en la vida hace 300 años, quienes cultivaban trigo, se mantenía en una forma bastante, vamos a llamar, salvaje, en su forma natural. Han pasado cosas interesantes en estos últimos años y es que nos hemos dado cuenta de que sobre todo las personas que peor reaccionan al gluten, peor reaccionan al trigo. Y desde ahora vamos a ir haciendo otra diferenciación. Es posible que alguna persona que reaccione mal al gluten no reaccione tan mal a la avena. Es decir, estamos hablando de que no es un celíaco, probablemente un celíaco también reaccione mal a la avena. Pero en el caso de personas que tienen esta intolerancia, este rechazo, como hemos hablado en otro video de las intolerancias alimentarias, en este caso muchas veces la reacción es contra el trigo, sin embargo a la avena o al centeno o a la cebada no lo tienen. Esto es muy interesante porque de acuerdo a los investigadores, aparentemente esta relación de rechazo al trigo viene dada porque en la industria de alimentos en los últimos 40 años se ha procesado demasiado la proteína del trigo. Supuestamente se le hicieron modificaciones en su composición para aumentar la cantidad de proteína que tenía el trigo y hacer un alimento un poco más rico desde el punto de vista proteico. Sin embargo, al aumentar entonces la estructura del trigo, modificaron también lo que llamamos en medicina su antigenicidad. Eso es la capacidad de generar una respuesta de rechazo del sistema inmune. Y por tanto, probablemente por eso, hay personas que no toleran el trigo que comúnmente comemos. Y por eso mejoran tantas veces y tantas personas cuando se elimina el trigo de su alimentación. Y por eso nosotros en nuestro instituto muchas veces cuando los pacientes llegan con enfermedades crónicas, inflamatorias, que involucran o no síntomas digestivos, muchas veces nuestro primer paso es hacer esto que se llama una dieta de eliminación, que será un tema que tocaremos específicamente en otro video.
Pero lo interesante de la dieta de eliminación es que solamente haciendo una eliminación, abstenerse de consumir o de ponerse en contacto con esta sustancia a veces por 4 o 6 semanas es suficiente para que haya un cambio dramático en los síntomas y en el desarrollo de una enfermedad. Es decir, que la dieta de eliminación, especialmente eliminando el trigo, muchas veces es la herramienta fundamental que tenemos nosotros contra las enfermedades crónicas. Estamos en un mundo donde estamos bombardeados por la mercadotecnia, donde quieren que consumamos los alimentos que la industria prefiere, y yo creo que cada vez ustedes, los pacientes, el público, tienen que estar más informados para tomar las decisiones correctas. El trigo que habitualmente estamos consumiendo es un trigo procesado, hasta genéticamente procesado. Hay experiencias de personas que reaccionan mal al trigo, que se han ido en Italia y en Italia se comen una pasta que mantiene un trigo procesado por una familia en los últimos 200, las mismas semillas en los últimos 200, 300 años y no tiene reacción al gluten. Eso quiere decir de que tenemos que voltear los ojos a cómo estamos manipulando los alimentos en el mundo de hoy. Y si es así, deberíamos reconsiderar, si no tenemos otras opciones, cómo nosotros en el día a día estamos consumiendo el trigo y haciéndolo parte de nuestra dieta. Sabemos que el trigo está en los panes, está en las pastas, están en muchas galletas, en las barritas que nos venden, y yo creo que debería considerarse que cuando hay enfermedades crónicas inflamatorias, ustedes, los pacientes, deberían incluir este paso que se llama dieta de eliminación, especialmente eliminando el trigo. Con esto se puede abrir la puerta a un nuevo camino de curación. Un poco más adelante en otro video hablaremos sobre este tema de las reacciones inmunológicas contra los alimentos. Muchas gracias, espero que esto les sirva y lo apliquen en sus vidas y que tengan los beneficios que se merecen. Muchas gracias y hasta nuestro próximo video.